George Politzer. Principios elementales y fundamentales de filosofía. Introducción. 1. ¿Por qué motivo debemos estudiar la filosofía? En el conjunto de este libro hemos decidido presentar y explicar los fundamentos elementales de la filosofía materialista. ¿Por qué? Porque el marxismo está profundamente ligado a una filosofía y a un método, los del materialismo dialéctico, precisamente. Por ello es imprescindible estudiar esa filosofía y ese método a fin de entender bien el marxismo y para rebatir los argumentos de las teorías burguesas tanto como para acometer una lucha política eficaz. En efecto, Lenin dice, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Esto quiere decir, en primer lugar, hay que ligar la teoría con la práctica. ¿Qué es la práctica? La práctica es el hecho de ejecutar. Por ejemplo, la industria, la agricultura ejecutan, es decir, hacen entrar en la realidad, determinadas teorías químicas, físicas o biológicas. ¿Qué es la teoría? Precisamente el conocimiento de aquellas cosas que decidimos realizar. Se puede, claro está, no ser más que práctico, pero en tal caso se realiza por rutina. También se puede no ser más que teórico, pero entonces lo que constantemente se concibe es irrealizable. Es necesario, pues, que haya ligazón entre la teoría y la práctica. Todo el problema consiste en saber cuál debe ser esta teoría y cuál su ligazón con la práctica. Pensamos que el militante obrero necesita un periodo de análisis, de razonamiento exacto para llegar a realizar una acción revolucionaria precisa. Necesita un sistema metódico que no entrañe un dogma que le provea de soluciones hechas, sino un método que tome en cuenta acciones y circunstancias que nunca son los mismos, un sistema que no desligue jamás la teoría de la práctica, el razonamiento de la vida. Ahora bien, este sistema metodizado está inserto en la filosofía del materialismo dialéctico, base del marxismo, que nos proponemos explicar. 2. ¿Es difícil el estudio de la filosofía? Existe la creencia de que el estudio de la filosofía es una cosa llena de insalvables dificultades para los obreros y que precisa de conocimientos especiales. Pero es necesario admitir que la forma como son redactados los manuales burgueses los confirma plenamente en sus ideas y no pueden menos que rechazarlos. No queremos negar las dificultades que implica el estudio en general, y especialmente las de la filosofía. Pero tales dificultades son sin duda superables y se deben sobre todo al hecho de tratarse de cosas extrañas para muchos de nuestros lectores. Desde el inicio, aún señalando las cosas con precisión, los invitaremos a retroceder sobre ciertas definiciones de vocablos que, en el lenguaje corriente, están adulterados. 3. ¿Qué es la filosofía? Generalmente se entiende por filósofo, o bien el que vive en las nubes, o bien el que siempre toma las cosas por su lado bueno, el que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que se propone, en ciertas cuestiones, responder con precisión y si considera que la filosofía pretende dar una explicación a los problemas del universo de dónde procede el mundo, ¿a dónde vamos? Etc. advierte, por consiguiente, que el filósofo se ocupa en muchas cosas y, a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. En consecuencia, diremos, para definir la filosofía, que quiere explicar el universo, la naturaleza, que significa el estudio de los problemas más generales. Los menos generales son estudiados por las ciencias. Por tanto, la filosofía es una extensión de las ciencias. Agreguemos inmediatamente que la filosofía marxista da una solución a todos los problemas, y que esta solución proviene de lo que se llama el materialismo. 4. ¿Qué es la filosofía materialista? Respecto a esto hay también una confusión que inmediatamente debemos señalar. Generalmente se entiende por materialista el que no piensa más que en disfrutar de los placeres materiales. Jugando con la palabra materialismo que contiene la palabra materia se ha llegado así a darle un sentido totalmente impreciso y falso. Pero al estudiar el materialismo, en el sentido científico de la palabra, vamos a otorgarle de nuevo su verdadero sentido, auténtica significación, pues el hecho de ser materialista no impide, según vamos a verlo, poseer un ideal y combatir para hacerlo triunfar. Ya hemos dicho que la filosofía pretende dar una explicación a los problemas más elementales del mundo. Pero en el transcurso de la historia de la humanidad, estas explicaciones muchas veces no han sido las mismas. Los primeros hombres hicieron cuanto podían por explicar la naturaleza, el mundo, pero no pudieron.
Lo que puede, en efecto, explicar el mundo y los fenómenos que nos rodean, son las ciencias. Ahora bien, todavía son muy recientes los descubrimientos que han facilitado el progreso de las ciencias. Está visto que la ignorancia de los primeros hombres era un impedimento para sus investigaciones. De ahí que en el discurso de la historia, motivado por esta ignorancia, vemos surgir las religiones, que también pretenden explicar el mundo. Y lo explican mediante las fuerzas sobrenaturales. Pero, en realidad, tal explicación es absolutamente anticientífica. Poco a poco, en el correr de los siglos, se desarrollará la ciencia. Entonces los hombres tratarán de explicar el mundo por medio de los hechos materiales partiendo de experiencias científicas. Y de tal voluntad de explicar las cosas por las ciencias, nace la filosofía materialista. En las páginas que siguen, vamos a estudiar qué es el materialismo, pero, desde luego, no debemos olvidar que el materialismo no es ni más ni menos que la explicación científica del universo. Por ello, estudiando la historia de la filosofía materialista, observaremos cuán ardua y difícil ha tenido que ser la lucha contra la ignorancia. Debemos comprobar, por otra parte, que actualmente esta lucha no ha terminado todavía, puesto que el materialismo y la ignorancia. Debemos comprobar, por otra parte, que actualmente esta lucha no ha terminado todavía, puesto que el materialismo y la ignorancia continúan subsistiendo juntos uno al lado del otro. En el transcurso de ese combate participaron Marx y Engels. Dándose cuenta de la trascendencia de los grandes descubrimientos del siglo XIX, permitieron a la filosofía del materialismo lograr enormes progresos en la explicación científica del universo. Fue así como nació el materialismo dialéctico. Más tarde, fueron los primeros en darse cuenta de que las leyes que rigen el mundo también facilitan la explicación de la marcha de las sociedades, y formularon así la célebre teoría del materialismo histórico. En esta obra nos proponemos estudiar, en primer lugar, el materialismo, después el materialismo dialéctico y finalmente, el materialismo histórico. Por el momento, queremos establecer las relaciones existentes entre el materialismo y el marxismo. 5. ¿Cuáles son las relaciones entre el materialismo y el marxismo? De momento, podemos resumirlas de la manera siguiente. 1. La filosofía del materialismo constituye la base del marxismo. 2. Esta filosofía materialista, que trata de dar una explicación científica a los problemas del mundo, adelanta en el decurso de la historia a la par que de las ciencias. Por lo tanto, el marxismo ha nacido de las ciencias, se apoya en ellas y evoluciona con ellas. 3. Antes de Marx y Engels, en sucesivas ocasiones y bajo diferentes formas, surgieron y se desarrollaron diferentes concepciones materialistas. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX épocas en que las ciencias dan un gran salto hacia adelante cuando Marx y Engels rejuvenecen el viejo materialismo apoyándose en todos los grandes descubrimientos de las ciencias modernas y dan forma al materialismo actual, es decir, el materialismo dialéctico, que es la base del marxismo. Comprendemos, pues, por estas breves explicaciones, que la filosofía del materialismo, contrariamente a lo que se ha divulgado, tiene una historia. Historia esta que está íntimamente unida a la historia de las ciencias. El marxismo, fundamentado en el materialismo, no ha emergido del cerebro de un solo hombre, sino que es el desenlace, la continuación del viejo materialismo que ya se hallaba muy adelantado con Diderot. Así, pues, el marxismo es la dilatación del materialismo desarrollado por los enciclopedistas del siglo XVIII, enriquecido por los sorprendentes descubrimientos del siglo XIX. El marxismo, pues, es una teoría viva y, para manifestar de qué forma encara los problemas, vamos a presentar un ejemplo que todo el mundo conoce, el problema de la lucha de clases. ¿Qué piensa la gente sobre esta cuestión? Mientras unos creen que la defensa del pan releva de la lucha política, otros creen que es suficiente andar a puñetazos en la calle, negando la necesidad de la organización. Otros, todavía, creen que únicamente la lucha política aportará una solución atingente para este problema. Pero he aquí que, para el marxista, el problema de la lucha de clases comprende a. La lucha económica. b. La lucha política. c. La lucha ideológica. He aquí, pues, como el problema debe plantearse simultáneamente, en los tres terrenos. A. No es factible luchar por el pan, lucha económica, sin al mismo tiempo,
luchar por la paz, lucha política, y sin atender la libertad, lucha ideológica. B. También sucede lo mismo en cuanto a la lucha política, que desde Marx a nuestros días, se ha transformado en una verdadera ciencia. Hay que pensar a la vez en la situación económica y las corrientes ideológicas. C. En cuanto a la lucha ideológica que se hace presente en la propaganda, tenemos la obligación de tener en cuenta, para que la lucha se sea eficaz, la situación económica y política. No cabe duda, pues, que todos estos problemas están ligados, por lo que no se puede adoptar una determinación ante cualquier aspecto de este gran problema que es la lucha de clases, en una huelga, por ejemplo, sin antes tomar en consideración todos y cada uno de los aspectos del problema y el conjunto del problema mismo. En efecto, el que sea capaz de luchar en todos los terrenos, ese dará al movimiento la mejor dirección. Así vemos cómo un marxista comprende ese problema de la lucha de clases. Además, en la lucha ideológica que estamos obligados a sostener todos los días, nos encontramos ante problemas difíciles de resolver. Por ejemplo, inmortalidad del alma, existencia de Dios, orígenes del mundo. El materialismo dialéctico nos otorgará un método de razonamiento que nos ayudará a resolver todos esos problemas, y también a desenmascarar todas las acciones de falsificación del marxismo llevadas a cabo con el propósito de completarlo y renovarlo. Capítulo 6. Campañas de la burguesía contra el marxismo. Toda tentativa de falsificación se apoya sobre bases diversas. Se trata sencillamente de sublevar contra el marxismo a los autores socialistas del lapso premarxista, anteriores a Marx. De esta manera es como vemos utilizar contra Marx muy seguidamente a las autopistas. Hay otros que utilizan a Proudhon, y otros que se inspiran en los revisionistas de antes de 1914, refutados magistralmente por Lenin. Sin embargo, lo que hay que hacer resaltar, es la campaña de silencio que realiza la burguesía contra el marxismo. La burguesía lo ha hecho todo en particular para que sea desconocida la filosofía materialista en su verdadero contexto marxista. En tal sentido es particularmente sorprendente el agrupamiento de la enseñanza filosófica tal como se da en Francia. En las escuelas de enseñanza secundaria se imparte la enseñanza de la filosofía. No obstante, se puede seguir toda esta enseñanza sin darse cuenta de que existe una filosofía materialista elaborada por Marx y Engels. De suerte que cuando en los manuales de filosofía se habla de materialismo, porque es imprescindible hablar de ello, siempre se procura hablar de marxismo y materialismo de una manera separada. Es decir, que se presenta el marxismo, en general, solamente como una doctrina política, y cuando se trata de materialismo histórico no se habla, a ese respecto, de la filosofía del materialismo, y en última instancia, ignora todo cuanto importa al materialismo dialéctico. Tal situación no existe únicamente en las escuelas y en los liceos, sino que sucede exactamente lo mismo en las universidades. Pero lo más singular, lo más característico, es que en Francia se puede ser un técnico de la filosofía, galardonado con los diplomas más importantes que otorgan las universidades francesas, sin enterarse que el marxismo tiene una filosofía, el materialismo, y sin saber que el materialismo tradicional posee una forma moderna, que es el marxismo, o materialismo dialéctico. Por nuestra parte, queremos demostrar que el marxismo entraña una concepción general, no únicamente de la sociedad, sino también del universo mismo. Por lo tanto, contrariamente a lo que pretenden algunos, es inútil lamentar que el gran defecto del marxismo sea su carencia de filosofía, y querer, como hacen algunos teóricos del movimiento obrero, ir en busca de esa filosofía, que según ellos falta en el marxismo. En efecto, no es menos cierto que, no obstante esa campaña del silencio, a pesar de todas las falsificaciones y precauciones adoptadas por las clases dirigentes, el marxismo y su filosofía empiezan a ser cada vez más conocidos. Capítulo 1. El problema fundamental de la filosofía. ¿Cómo debemos comenzar el estudio de la filosofía? En la precedente introducción, hemos mencionado muchas veces la filosofía del materialismo dialéctico en calidad de base del marxismo. Y lo hemos hecho porque nuestro propósito es el estudio de esta filosofía, pero para realizarlo hay que avanzar por etapas. De ahí que cuando hablamos de materialismo dialéctico, estamos pensando en dos palabras: materialismo y dialéctica, lo que infiere que el materialismo es dialéctico. Ya sabemos que el materialismo existía antes de Marx y Engels, pero no es menos cierto que fueron ellos,
con ayuda de los descubrimientos científicos del siglo XXI, quienes dieron su forma actual a ese materialismo y crearon el materialismo dialéctico. Más adelante examinaremos el significado de la palabra dialéctica que indica la forma moderna del materialismo. Más si antes de Marx y Engels hubo filósofos materialistas, por ejemplo Diderot en el siglo XVIII, y puesto que hay puntos convergentes entre todos los materialistas, debemos estudiar la historia del materialismo antes de abordar el materialismo dialéctico. Porque debemos conocer también cuáles son las concepciones contrarias al materialismo. Capítulo 2. Dos concepciones para explicar el mundo. Ya hemos visto que la filosofía entraña el estudio de los problemas más generales y que tiene por objeto explicar el mundo, la naturaleza, el hombre. Si hojeamos un manual de filosofía burguesa quedamos atónitos ante la gran cantidad de filosofías. Diferentes que se encuentran allí. Son diferenciadas por múltiples palabras más o menos complicadas que terminan en ismo, criticismo, evolucionismo, intelectualismo, etc., cantidad tal que crea gran confusión. La burguesía, por otra parte, no ha hecho nada para aclarar y diferenciar el porqué, sino muy al contrario, pero nosotros podemos agrupar y separar estos razonamientos en dos grandes corrientes, en dos concepciones absolutamente opuestas. A. La concepción científica. B. La concepción no científica del mundo. Capítulo 3. La materia y el espíritu. Cuando los filósofos se han decidido a explicar las cosas del mundo, de la naturaleza, del hombre, en fin, de todo cuanto nos rodea, se han visto forzados a hacer distinciones. Nosotros mismos constatamos que existen cosas, objetos que son materiales, que podemos ver y tocar. Pero también hay otras que no vemos y que no podemos tocar, ni medir, como nuestras ideas. De ahí que clasifiquemos las cosas de este modo, por una parte, por ejemplo, las que son materiales, por otra las que no son materiales y que son propias del dominio del espíritu, del pensamiento, de las ideas. De suerte que es así como los filósofos se han hallado en presencia de la materia y del espíritu. Capítulo 4. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espíritu? Acabamos de ver, de una manera general, que las cosas han llegado a clasificarse como materia o espíritu. Sin embargo, debemos indicar con justeza que ese distingo se hace en distintas formas y con distintas palabras. Es así como, en vez de hablar del espíritu, hablamos del pensamiento, de nuestras propias ideas, de nuestra conciencia, de nuestra alma, exactamente igual que, hablando de la naturaleza, o del mundo, o de la tierra, o del ser, nos referimos a la materia. Engels, en su obra Ludwig Feuerbach, se refiere al ser y al pensamiento. El ser es la materia. El pensamiento es el espíritu. Para precisar lo que es el pensamiento o el espíritu y el ser o la materia, diremos. El pensamiento es la concepción que nos formamos de las cosas. Determinadas ideas surgen generalmente de nuestras sensaciones y pertenecen a objetos materiales. Otras ideas, como las de Dios, de la filosofía, del infinito, del pensamiento mismo, no pertenecen a objetos materiales. Sin embargo, lo que debemos situar aquí como esencial es que tenemos ideas, pensamientos y sentimientos, porque vemos y sentimos. Ciertamente, la materia o el ser es lo que nuestras sensaciones y nuestras percepciones nos muestran y nos dan, es, dicho de una manera general, todo lo que nos rodea, lo que se denomina el mundo exterior. Por ejemplo, mi hoja de papel es blanca. El conocimiento o el saber que es blanca, ya es una idea, y son mis sentidos los que me dan esta idea. En cuanto a la materia es la hoja misma. Han llegado a oponer abiertamente la materia y el pensamiento. Hacía mucho tiempo, sin duda, que mantenían la suposición de que el hombre continuaba viviendo después de la muerte en forma de alma, pero se imaginaban a esta alma como una especie de cuerpo transparente, ligero y no en forma de pensamiento puro. Por la misma causa, creían en dioses, seres más poderosos que los hombres, pero lo suponían en forma de hombres o de animales, es decir, como cuerpos materiales. Fue más tarde, cuando las almas y los dioses, después el Dios único que ha reemplazado a los dioses, los concibieron como puros espíritus. Y así fue como se llegó entonces a imaginar que hay en la realidad espíritus que tienen una vida absolutamente específica, totalmente independiente de la de los cuerpos, y que no necesitan cuerpos para existir. Andando el tiempo, esta cuestión se planteó de una forma más precisa con respecto a la religión, de esta manera.
¿El mundo fue creado por Dios, o existe desde toda una eternidad? Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que diesen a esta pregunta. Aquellos que, adoptando la explicación no científica, admitían la creación del mundo por Dios, afirmaban que el espíritu había sido el creador de la materia, formaban en el campo del idealismo. Los otros, aquellos que trataban de dar una explicación científica del mundo y creían que la naturaleza, o sea la materia, era el elemento principal, pertenecían a las diferentes escuelas del materialismo. Originalmente, esas dos manifestaciones, idealismo y materialismo, no significaban más que eso. En consecuencia, el idealismo y el materialismo son, pues, en realidad, dos respuestas diametralmente opuestas y contradictorias a la cuestión fundamental de la filosofía. Por tanto, el idealismo es la concepción no científica, mientras que el materialismo es la concepción científica del mundo. Más adelante se verán las pruebas de esta afirmación, pero podemos afirmar, desde ahora, que se comprueba bien en la experiencia que existen cuerpos sin pensamiento, tales como las piedras o los metales y la tierra, pero que, sin embargo, no se descubre nunca la existencia del espíritu sin cuerpo. Como fin de este capítulo, y llegando a una conclusión sin equívoco, vemos que las respuestas a esta cuestión, ¿por qué piensa el hombre?, solo pueden ser dos, del todo diferentes y totalmente opuestas. 1. El hombre piensa porque tiene alma. 2. El hombre piensa porque tiene cerebro. Según nos decidamos por una u otra respuesta, ofreceremos soluciones distintas a los problemas que derivan de estas cuestiones. La cuestión consiste en saber si el cerebro ha sido creado por el pensamiento o si el pensamiento es un producto del cerebro. De acuerdo con nuestra respuesta, seremos idealistas o materialistas. Capítulo 2. El idealismo. El idealismo moral y el idealismo filosófico. Ya hemos visto la confusión creada por el lenguaje corriente respecto del materialismo. En igual confusión se incurre a propósito del idealismo. Por tanto, no hay que confundir, en efecto, el idealismo moral con el idealismo filosófico. Idealismo moral. El idealismo moral consiste en consagrarse a una causa, a un ideal. Consecuentemente, por la historia del movimiento obrero internacional, sabemos cuántos revolucionarios marxistas se han entregado hasta el sacrificio de su vida por un ideal moral, no obstante, eran adversarios de ese otro idealismo que se denomina idealismo filosófico. Idealismo filosófico. El idealismo filosófico es una doctrina fundamentada en la explicación de la materia por el espíritu. El razonamiento es, en efecto, el que responde a la cuestión fundamental de la filosofía diciendo, el pensamiento es el elemento principal, el más importante, es decir, el primero. Y el idealismo, afirmando la importancia primera del pensamiento, mantiene la idea de que es él el que produce el ser, o dicho de otro modo, el espíritu es el que crea el material. He aquí, pues, la primera forma del idealismo, que se ha desarrollado en las religiones asegurando que Dios, espíritu puro, fue el creador de la materia. La religión, que ha pretendido y pretende todavía mantenerse al margen de las controversias filosóficas es, por el contrario, la representación directa y lógica de la filosofía idealista. En efecto, como la ciencia cuestionó en el transcurso de los siglos, hubo necesidad de explicar la materia, el mundo, y todas las cosas, de otro modo que por Dios únicamente. He aquí que desde el siglo XVI, la ciencia empieza a explicar los fenómenos de la naturaleza sin tomar en cuenta a Dios y haciendo caso omiso de la hipótesis de la creación. Para combatir mejor estas explicaciones científicas, materialistas y ateas, era necesario llevar más adelante el idealismo e inclusive negar la existencia de la materia. En eso se ocupó a principios del siglo XVIII, el obispo inglés Berkeley, a quien se ha llamado el padre del idealismo. 1. ¿Por qué debemos estudiar el idealismo de Berkeley? El propósito de su sistema filosófico era aniquilar el materialismo, querer demostrarnos que la substancia material no existe. En el prefacio de su libro Diálogos entre Hilas y Filonus, escribe: si los principios que aquí intento propagar se admiten como verdaderos, las consecuencias que según creo se derivarán inmediatamente de ellos son, que el ateísmo y el escepticismo serán totalmente vencidos, que muchos puntos intrincados se harán claros, grandes dificultades se resolverán, partes inútiles de la ciencia serán eliminadas, la especulación se relacionará con la práctica y los hombres se apartarán de las paradojas a favor del sentido común. De ahí, pues, que,
para Berkeley, lo único verdadero estriba en que la materia no existe y que resulta paradójico sostener lo contrario. Ahora vamos a ver cómo se las compone para demostrarlo. Pero creo que no es por demás insistir en que aquellos que quieran estudiar la filosofía tomen la teoría de Berkeley en gran consideración. No se me oculta que pretender tales cosas hará sonreír a algunos, mas no hay que olvidar que vivimos en el siglo XX y nos beneficiamos con todos los estudios del pasado. Se comprobará, por otra parte, cuando estudiemos el materialismo y su historia, que los filósofos materialistas de tiempos pasados también harán sonreír. Pero hay que tener presente que Diderot, que fue antes que Marx y Engels el más connotado entre los grandes pensadores materialistas, atribuía al sistema de Berkeley cierta importancia, puesto que lo describe como un sistema para vergüenza del espíritu humano, para vergüenza de la filosofía, es el más difícil de combatir, aunque el más absurdo de todos. El mismo Lenin, en su libro, consagró numerosas páginas a la filosofía de Berkeley. Novísimos machistas no han aducido contra los materialistas ni un solo argumento, literalmente ni uno solo, que no se pueda encontrar en el obispo Berkeley y aquí la apreciación del inmaterialismo de Berkeley en un manual de historia de la filosofía difundido aún en los liceos. Teoría aún imperfecta, sin duda, pero admirable y que debe desterrar para siempre, en los espíritus filosóficos, la creencia en la existencia de una substancia material. Es decir, la importancia de ese razonamiento filosófico. El idealismo de Berkeley. La finalidad de ese sistema estriba en demostrar que la materia no existe. Berkeley decía: la materia no es lo que creemos, pensando que existe fuera de nuestro espíritu. Pensamos que las cosas existen porque las vemos, porque las tocamos, y como ellas nos ofrecen esas sensaciones, creemos en su existencia. Pero nuestras sensaciones no son más que ideas que tenemos en nuestro espíritu. Así, pues, los objetos que percibimos por nuestros sentidos no pueden existir fuera de nuestros espíritus. Según Berkeley, las cosas existen. Él no niega su naturaleza y su existencia, pero para él solo existen en forma de sensaciones que nos las dan a conocer, y dice: nuestras sensaciones y los objetos no son más que una sola y misma cosa. Es cierto, las cosas existen, pero en nosotros, en nuestro espíritu y no tienen ninguna sustancia fuera del espíritu. Nos damos cuenta de las cosas con ayuda de la vista, las percibimos con ayuda del tacto, el olfato nos comunica con el olor, el sabor, nos informa sobre el gusto, el oído, sobre los sonidos. Estas diversas sensaciones nos ofrecen ideas que, coordinadas unas con otras, hacen que nosotros les demos un nombre común y las consideremos como objetos. Se ve, o se observa, por ejemplo, un color, un gusto, un olor, una forma, una consistencia determinados, se reconoce este conjunto como un objeto que se designa con la palabra manzana. Otras combinaciones de sensaciones, otras colecciones de ideas, constituyen lo que se llama la piedra, el árbol, el libro y los otros objetos sensibles. En efecto, somos víctimas de ilusiones, cuando creemos conocer como exteriores el mundo y las cosas, puesto que todo eso no existe más que en nuestro espíritu. En su libro Diálogos entre Hilas y Filonus, Berkeley nos demuestra esta tesis de la manera siguiente. ¿Puede ser verdadera una doctrina cuando nos hace caer en el absurdo? Sin duda alguna puede serlo. ¿Y no es absurdo pensar que la misma cosa sea a la vez caliente y fría? Sí lo es. Suponte que una de las manos está caliente y la otra fría y que las dos se sumergen a la vez en la misma vasija de agua en un estado intermedio de temperatura. ¿No parecerá el agua caliente para una mano y fría para la otra? Pues como es absurdo creer que una misma cosa en el mismo instante pueda ser en sí misma distinta, debemos llegar a la conclusión de que esta cosa no existe más que en nuestro espíritu. ¿Qué hace Berkeley en su método de razonamientos y de controversia? Despoja los objetos, las cosas, de todas sus propiedades. Decís que los objetos existen porque tienen un color, un sabor, un olor, porque son grandes o pequeños o pesados. Voy a demostrar que nada de eso existe en los objetos sino en nuestro espíritu. He aquí, pues, un pedazo de tejido, me decís que es rojo, será así con seguridad. ¿Creéis que el color rojo está en el tejido mismo? ¿Es cierto? Sabéis que existen animales que tienen ojos distintos de los nuestros y, sin embargo, no verán este tejido. De la misma manera, un hombre que padezca ictericia lo verá amarillo. Entonces, ¿de qué color es?
decís entonces que eso depende. Si es así, el rojo no está, pues, es el tejido, sino en el ojo, es decir, en nosotros. ¿Decís que este tejido es liviano? Dejadlo caer sobre una hormiga y ésta lo encontrará pesado. ¿Quién posee la razón, pues? ¿Pensáis que es caliente? Si estuvieseis atacados por la fiebre, lo encontraríais frío. En consecuencia, ¿es caliente o es frío? En una palabra, si las mismas cosas pueden ser en el mismo momento para unos rojos, pesadas, calientes, y para otros absolutamente lo contrario, es que somos víctimas de ilusiones y, por tanto, las cosas únicamente existen en nuestro espíritu. Quitándole a los objetos todas sus propiedades, llegamos a concluir que no existen más que en nuestro pensamiento, es decir, que la materia es solo la idea. Ya antes que Berkeley, los filósofos griegos afirmaban, y era cierto, que algunas cualidades, tales como el sabor o el sonido, no se hallaban en las cosas mismas, sino en nosotros. Pero lo que hay de nuevo en la teoría de Berkeley es precisamente que dilata esta observación hacia todas las cualidades de las cosas. Cierto que los filósofos griegos habían establecido, entre las cualidades de los objetos, la distinción siguiente. Por una parte, las cualidades primarias, es decir, las que se hallan en las cosas, como el tamaño, el peso, la resistencia, etc. Y por otra parte, las cualidades secundarias, es decir, las que se hallan en nosotros. Si miramos al sol, lo vemos redondo, plano, rojo. Pero, sin embargo, la ciencia nos demuestra que nos engañamos, que el sol no es plano, no es rojo. Por tanto, haremos abstracción, pues, por la ciencia, de algunas falsas cualidades que atribuimos al sol, pero sin sacar, por ello, la conclusión de que no existe. Sin embargo, Berkeley llega a esa conclusión. Berkeley está en lo cierto demostrando que la distinción de los antiguos no resistía el análisis científico, pero cae de lleno en una falta de razonamiento, en un sofisma, al sacar de esas observaciones consecuencias que no admiten la realidad material. En efecto, demuestra que las cualidades de los objetos no son tales como las aprecian nuestros sentidos, es decir, que nuestros sentidos nos equivocan y deforman la realidad material, y de inmediato saca la conclusión de que la realidad material no existe. Capítulo 4. Consecuencia de los razonamientos idealistas. Pero como la tesis era: todo no existe más que en nuestro espíritu, tales razonamientos llegan a hacernos creer que el mundo exterior no existe. He aquí que, siguiendo este razonamiento hasta el extremo, llegamos a decir: soy el único que existe, puesto que únicamente conozco a los demás hombres por mis ideas, puesto que los otros hombres solo son para mí, como todas las cosas materiales, conjuntos de ideas. Es lo que en filosofía se llama el solipsismo, que quiere decir solo yo mismo. Berkeley, nos informa Lenin en su libro ya citado, se defiende instintivamente contra la acusación que se le hace de sostener tal teoría. De suerte que hasta se comprueba que el solipsismo, forma extrema del idealismo, nunca ha sido mantenido por ningún filósofo. Precisamente por eso debemos consagrarnos, discutiendo con los idealistas, a recalcar que los razonamientos que niegan efectivamente la materia, precisan para ser lógicos y consecuentes, llegar hasta este extremo absurdo que es el solipsismo. Capítulo 5. Los argumentos idealistas. Hasta aquí nos hemos circunscrito a resumir de la manera más simple la teoría de Berkeley, porque es él quien ha dicho más francamente lo que es el idealismo filosófico. Cierto también que, para entender bien todos esos razonamientos, que son nuevos para nosotros, es necesariamente indispensable tomarlos muy en serio y realizar un esfuerzo intelectual. Así, pues, veremos más adelante que, pese a que el idealismo se presenta de una forma más oculta, arropado con palabras y expresiones nuevas, todas las filosofías idealistas no hacen otra cosa que repetir los argumentos de Berkeley, Lenin. Y también veremos hasta qué punto ha podido infiltrarse en nosotros, a pesar de una educación absolutamente laica, la filosofía idealista, que ha dominado y que aún domina la historia oficial de la filosofía, aportando y trayendo consigo un método de pensamiento del cual estamos impregnados. Más como la base fundamental de los argumentos insertas en los razonamientos del obispo Berkeley, para resumir este capítulo, vamos a procurar descifrar cuáles son sus principales argumentos y que se empeñan en demostrarnos. 1. El espíritu crea la materia. Sabemos que esta es la respuesta idealista al problema básico de la filosofía, es decir,
Es la primera forma del idealismo que se advierte en las distintas religiones en las que se afirma que el espíritu ha creado el mundo. Claro que esta afirmación puede tener dos sentidos. O bien Dios ha creado el mundo y éste existe realmente fuera de nosotros. Y por tanto es el idealismo ordinario de las teologías. O bien Dios ha creado la ilusión del mundo, ofreciéndonos ideas que no conciernen a nada. Este, sin duda, es el idealismo inmaterialista del obispo Berkeley, el cual pretende probarnos que el espíritu es la única realidad, en virtud de que la materia es un producto fabricado por nuestro espíritu. De ahí precisamente, que los idealistas afirman que el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. Esto es lo que Berkeley se empeña en demostrarnos al afirmar que cometemos un gran error si señalamos en las cosas, como propias de ellas, cualidades y propiedades que solo existen en nuestro espíritu. En definitiva, para los idealistas, los bancos y las mesas existen, sin duda, pero únicamente en nuestro pensamiento, y no fuera de nosotros, porque son nuestras ideas las que crean las cosas. Dicho de otro modo, las cosas son, pues, el reflejo de nuestro pensamiento. Cierto, puesto que es el espíritu el que crea la ilusión de la materia, habida cuenta de que el espíritu es el que infiltra, en nuestro pensamiento la idea de la materia, puesto que las sensaciones que experimentamos ante las cosas no proceden de las cosas mismas, sino únicamente de nuestro pensamiento, porque la causa de la realidad del mundo y de los objetos es nuestro pensamiento y, por tanto, todo lo que nos rodea no existe al margen o fuera de nuestro espíritu y solo puede ser el reflejo de nuestro pensamiento. Pero en virtud de que, para Berkeley, nuestro espíritu sería impotente para crear por sí solo sus ideas, y que, por otra parte, no hace lo que quiere, como sucedería si las creara por sí mismo, hay que convenir en que otro espíritu más poderoso es el que las crea. Así Dios es el que crea nuestro espíritu y nos asigna todas las ideas del mundo que encontramos en él. Estas son las principales tesis sobre las cuales se apoyan las doctrinas idealistas y las respuestas que dan al problema fundamental de la filosofía. En el capítulo siguiente veremos la réplica de la filosofía materialista a esta cuestión y a los problemas planteados por todas estas tesis. Capítulo 3: El materialismo. ¿Por qué debemos estudiar el materialismo? Ya hemos visto que, para contestar a este problema, ¿cuáles son las relaciones entre el ser y el pensamiento? Solo puede haber dos respuestas, opuestas y contradictorias. En el capítulo precedente, hemos estudiado la contestación idealista y hemos contemplado los argumentos presentados para defender esta filosofía. Ahora nos falta examinar la segunda contestación a este problema fundamental, problema, repetimos, que se halla en la base de toda filosofía, y ver cuáles son los argumentos que el materialismo presenta en su defensa. Tanto más cuanto que sabemos que el materialismo constituye para nosotros una filosofía de gran importancia, porque es ciertamente la filosofía del marxismo. En consecuencia, consideramos indispensable conocer muy a fondo el materialismo. Y debemos hacerlo, sobre todo porque las concepciones de esta filosofía son tan mal conocidas que se ha llegado al grado de presentarlas falsificadas. Debemos hacerlo, también, porque, ya sea por nuestra educación o por la instrucción que hemos recibido primaria o desarrollada, por nuestros hábitos de vivir y de razonar, todos, sin excepción y más o menos sin darnos cuenta, estamos impregnados de concepciones idealistas. Por otra parte, y en otros capítulos, veremos muchos ejemplos que explican esta afirmación. De ahí que sea una necesidad absoluta, para todos aquellos que se proponen estudiar el marxismo y conocer su base, el materialismo. Capítulo 2. ¿De dónde procede el materialismo? Ya hemos descrito la filosofía, de manera general, como un intento para explicar el mundo, el universo. Pero sabemos que, de acuerdo con el estado en que se encuentran los conocimientos humanos, sus definiciones han cambiado y que, en el transcurso de la historia de la humanidad, dos posiciones han tratado de explicar el mundo. Una anticientífica, que se apoya en uno o en diversos espíritus superiores, en fuerzas sobrenaturales. Otra, científica, que se apoya en hechos y en experiencias. Una de esas posiciones es sostenida por los filósofos idealistas, la otra, por los materialistas. De suerte que, por eso, desde el principio de este libro, hemos dicho que la primera idea que debía sustentarse del materialismo, consiste en que esta filosofía representa la concepción científica del universo.
Pues si el idealismo ha surgido de la ignorancia de los hombres y veremos de qué manera se mantuvo la ignorancia, sostenida en la historia de las sociedades por fuerzas que compartían las concepciones idealistas. El materialismo ha surgido de la lucha de las ciencias contra la ignorancia o el oscurantismo. De ahí que esta filosofía haya sido tan combatida y, todavía en nuestros días, en su forma moderna, el materialismo dialéctico, es poco conocida, cuando no ignorada o negada, por el mundo universitario oficial. Capítulo 3. ¿Cómo y por qué ha evolucionado el materialismo? A la inversa de lo que pretenden los que combaten esta filosofía, y que afirman que esta doctrina no ha adelantado nada desde hace 20 siglos, la realidad es que la historia del materialismo actualmente nos muestra esta filosofía como algo vivo y siempre en movimiento evolutivo. Con el paso de los siglos, los conocimientos científicos de los hombres han avanzado. Pues en los comienzos de la historia del pensamiento, en la antigüedad griega, los conocimientos científicos eran casi nulos, de suerte que los primeros sabios eran a la vez filósofos porque, en esa época, la filosofía y las ciencias nacientes constituían un todo, ya que una era la prolongación de las otras. Pero en el adelante, como las ciencias centraban sus precisiones en la disquisición de los fenómenos del mundo, las cuales trataban y hasta se hallaban en contradicción con las de los filósofos idealistas, surgió un antagonismo entre la filosofía y las ciencias. Y como las ciencias estaban en plena contradicción con la filosofía oficial de esa época, fue necesario que se separaran. Por tal motivo, nada es más apremiante para ellos que desprenderse del fárrago filosófico y dejar a los filósofos las múltiples hipótesis para tomar contacto con problemas restringidos, o sea, aquellos que están maduros para una próxima solución. Es entonces cuando se produce esa distinción entre las ciencias y la filosofía. Pero el materialismo nacido con las ciencias, vinculado a ellas y dependiente de ellas ha progresado y evolucionado con ellas, para así llegar, con el materialismo moderno el de Marx y Engels, a reunir de nuevo la ciencia y la filosofía en el materialismo dialéctico. A continuación, estudiaremos esta historia y esta evolución que se hallan vinculadas a los adelantos de la civilización, pero desde ahora constatamos, y es lo más importante de recordar, que el materialismo y las ciencias están vinculados, uno a las otras y que el materialismo depende en absoluto de la ciencia. Nos queda, en efecto, señalar y definir las bases del materialismo que atañen por igual a todas las filosofías que, con distintos aspectos, provienen del materialismo. Capítulo 4. ¿Cuáles son los principios y los argumentos de los materialistas? Para contestar a esta pregunta hay que regresar a la cuestión fundamental de la filosofía, la de las relaciones entre el ser y el pensamiento. ¿Cuál de los dos es el principal? Los materialistas afirman en primer lugar que hay una cierta relación entre el ser y el pensamiento, entre la materia y el espíritu. Pues para ellos, el ser, la materia, es el elemento primordial, la cosa primera, y el espíritu es la cosa secundaria posterior, dependiente de la materia. Para los materialistas, pues, no es el espíritu o Dios quienes han creado el mundo y la materia, sino el mundo, la materia, la naturaleza, los que han creado el espíritu. Y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. Precisamente por eso, si volvemos sobre la cuestión que hemos planteado en el capítulo 2, ¿por qué piensa el hombre? Los materialistas contestan que el hombre piensa porque tiene cerebro y que el pensamiento es el producto del cerebro. Es decir, que para ellos, no puede haber pensamiento sin materia, sin cuerpo. Y de que nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy importantes y trascendentes que parezcan, son el producto de un órgano material físico, el cerebro. Por consiguiente, para los materialistas, la materia, el ser, son algo absolutamente real, existente fuera de nuestro pensamiento y, por tanto, no necesitan del pensamiento ni del espíritu para existir. De igual manera, como el espíritu no puede existir sin materia, no existe alma inmortal e independiente del cuerpo. Contrariamente a lo que afirman los idealistas, las cosas que nos rodean existen independientemente de nosotros, son precisamente ellas las que nos dan nuestros pensamientos, y nuestras ideas no son otra cosa que el reflejo de los objetos en nuestro cerebro. He aquí, ante el segundo aspecto de la cuestión de las relaciones del ser y del pensamiento. ¿Qué relación tienen nuestros pensamientos respecto del mundo que nos rodea con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo real? ¿Podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen refleja exacta de la realidad?
En el lenguaje filosófico, esta pregunta se conoce con el nombre de problema de la identidad entre el pensar y el ser, y es contestada afirmativamente por la gran mayoría de los filósofos. Y los materialistas afirman, sí, podemos conocer el mundo, y las ideas que nos hemos formado de este mundo son cada vez más ciertas y exactas, puesto que no es dado estudiarlo con ayuda de las ciencias, y puesto que éstas nos demuestran continuamente, por la experiencia, que las cosas que nos rodean tienen, sin duda alguna, una vida que les es propia, independientemente de nosotros, y que los hombres pueden, en parte, reproducir estas cosas. Para resumir, diremos, que los materialistas ante la cuestión fundamental de la filosofía afirman: 1. Que la materia es la que produce el espíritu y que desde todo punto de vista científico, no existe espíritu sin materia. 2. Que la materia existe fuera de todo espíritu y que no necesita del espíritu para existir, por cuanto tiene una existencia que le es independiente y que, por consiguiente, contrariamente a lo que dicen los idealistas, no son nuestras ideas las que crean las cosas, sino, por el contrario, son las cosas las que nos dan las ideas. 3. Que somos capaces de conocer el mundo, que las ideas que nos formamos acerca de la materia y del mundo son cada vez más exactas, puesto que, con ayuda de la ciencia podemos explicar lo que ya conocemos y descubrir lo que ignoramos. Capítulo 4. ¿Quién tiene la razón, el idealista o el materialista? ¿Cómo debemos plantear el problema? Toda vez que hemos examinado la tesis de los idealistas y de los materialistas, vamos a tratar de saber en cuál de ellas está la razón. Precisa recordar que es necesario demostrar ante todo, por una parte, que las susodichas tesis son totalmente opuestas y contradictorias. Y por la otra, que según se defienda alguna de dichas teorías, ella nos conduce. Y de que nuestra conciencia y nuestro pensamiento, por muy importantes y trascendentes que parezcan, son el producto de un órgano material físico, el cerebro. Por consiguiente, para los materialistas, la materia, el ser, son algo absolutamente real, existente fuera de nuestro pensamiento y, por tanto, no necesitan del pensamiento ni del espíritu para existir. De igual manera, como el espíritu no puede existir sin materia, no existe alma inmortal e independiente del cuerpo. Contrariamente a lo que afirman los idealistas, las cosas que nos rodean existen independientemente de nosotros, son precisamente ellas las que nos dan nuestros pensamientos, y nuestras ideas no son otra cosa que el reflejo de los objetos en nuestro cerebro. He aquí, ante el segundo aspecto de la cuestión de las relaciones del ser y del pensamiento. ¿Qué relación tienen nuestros pensamientos respecto del mundo que nos rodea con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo real? ¿Podemos nosotros, en nuestras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen refleja exacta de la realidad? En el lenguaje filosófico, esta pregunta se conoce con el nombre de problema de la identidad entre el pensar y el ser, y es contestada afirmativamente por la gran mayoría de los filósofos. Y los materialistas afirman, sí, podemos conocer el mundo, y las ideas que nos hemos formado de este mundo son cada vez más ciertas y exactas, puesto que no es dado estudiarlo con ayuda de las ciencias, y puesto que éstas nos demuestran continuamente, por la experiencia, que las cosas que nos rodean tienen, sin duda alguna, una vida que les es propia, independientemente de nosotros, y que los hombres pueden, en parte, reproducir estas cosas. Para resumir, diremos, que los materialistas ante la cuestión fundamental de la filosofía afirman: 1. Que la materia es la que produce el espíritu y que desde todo punto de vista científico, no existe espíritu sin materia. 2. Que la materia existe fuera de todo espíritu y que no necesita del espíritu para existir, por cuanto tiene una existencia que le es independiente y que, por consiguiente, contrariamente a lo que dicen los idealistas, no son nuestras ideas las que crean las cosas, sino, por el contrario, son las cosas las que nos dan las ideas. 3. Que somos capaces de conocer el mundo, que las ideas que nos formamos acerca de la materia y del mundo son cada vez más exactas, puesto que, con ayuda de la ciencia podemos explicar lo que ya conocemos y descubrir lo que ignoramos. Capítulo 4. ¿Quién tiene la razón, el idealista o el materialista? ¿Cómo debemos plantear el problema? Toda vez que hemos examinado la tesis de los idealistas y de los materialistas, vamos a tratar de saber en cuál de ellas está la razón. Precisa recordar que es necesario demostrar ante todo, por una parte, que las susodichas tesis son totalmente opuestas y contradictorias. Y por la otra, que según se defienda alguna de dichas teorías, ella nos conduce.
a conclusiones muy importantes. De ahí que para saber quién tiene razón, tenemos que remitirnos a los 3 puntos en los cuales hemos resumido cada argumentación. Los idealistas afirman: 1. Que el espíritu es el que crea la materia. 2. Que la materia no existe fuera de nuestro pensamiento, que para nosotros, solo es una ilusión. 3. Que nuestras ideas son las que crean las cosas. Pero los materialistas afirman exactamente lo contrario. Por tanto, creemos que debemos estudiar en primer lugar lo que entra en el dominio del sentido común y que más nos llama la atención. 1. Es verdad que el mundo no existe más que en nuestro pensamiento. 2. Es verdad que son nuestras ideas las que crean las cosas. He aquí 2 argumentos mantenidos por el idealismo inmaterialista de Berkeley cuyas conclusiones conducen, como en todas las teologías, a nuestra tercera cuestión. 3. ¿Es verdad que el espíritu crea la materia? Estas son cuestiones sumamente importantes porque están relacionadas con el problema fundamental de la filosofía. Por tanto, discutiéndolas vamos a saber quién posee la razón y nos daremos cuenta que son particularmente interesantes, para los materialistas, en el sentido de que las soluciones que dan son comunes a todas las filosofías materialistas. ¿Es verdad que el mundo no existe más que en nuestro pensamiento? Antes de pasar a estudiar esta cuestión, debemos señalar 2 términos filosóficos que empleamos y que encontraremos muy seguido en nuestras lecturas. Realidad subjetiva, que quiere decir realidad que solo existe en nuestro pensamiento. Realidad objetiva, que quiere decir realidad que existe fuera de nuestro pensamiento. Los idealistas afirman que el mundo no es una realidad objetiva sino subjetiva. Por el contrario, los materialistas dicen que el mundo es una realidad objetiva. Para demostrarnos que el mundo y las cosas no existen más que en nuestro pensamiento, el obispo Berkeley las compone con sus propiedades, olor, tamaño, densidad, etc. Trata de demostrarnos que esas propiedades, que varían según los individuos, no existen en las cosas mismas, sino en el espíritu de cada uno de nosotros. Concluye de ello que la materia es un conjunto de propiedades no objetivas, sino subjetivas, y que por tanto, no existe. Si regresamos al ejemplo del Sol, Berkeley nos pregunta si creemos en la realidad objetiva del disco rojo, y nos demuestra, con su sistema de discusión de las propiedades, que el Sol no es rojo ni es un disco. Resulta, pues, que el Sol no es una realidad objetiva, porque no existe por sí mismo, sino que es una simple realidad subjetiva puesto que existe en nuestro pensamiento. Los materialistas afirman, por otra parte, que el Sol existe, y no porque lo observamos como un disco plano y rojo, porque esto es el realismo ingenuo de los niños y de los primeros hombres, que solo tenían sus sentidos para verificar la realidad, sino que afirman que el Sol existe invocando la ciencia, la cual nos permite rectificar los errores en que nuestros sentidos nos hacen caer. Sin embargo, debemos, en este ejemplo del Sol, plantear claramente la cuestión. Con Berkeley, diremos que el Sol no es un disco y que no es rojo, pero no aceptamos sus conclusiones, la negación del Sol como realidad objetiva. No discutimos las propiedades de las cosas, sino su existencia. Tampoco discutimos para saber si nuestros sentidos nos engañan y deforman la realidad material, sino si esta realidad existe fuera de nuestros sentidos. Pues bien, los materialistas afirman la existencia de esta realidad fuera de nosotros y aducen argumentos que son la ciencia misma. ¿Qué hacen los idealistas para demostrarnos que tiene razón? Discuten acerca de las palabras, pronuncian elocuentemente discursos, escriben numerosas páginas. Pero supongamos por un momento que tengan razón. Si el mundo no existe más que en nuestro pensamiento, ¿no ha existido el mundo antes que los hombres? Sabemos de sobra que esto es falso, porque la ciencia nos muestra que el hombre apareció mucho después sobre la Tierra. Algunos idealistas nos arguirán entonces, que antes de aparecer el hombre había animales y que podía habitarlos el pensamiento. Pero sabemos también que antes de los animales existía la Tierra inhabitable, por lo que ninguna vida orgánica era posible. Otros añadirán que aun cuando únicamente existiera el sistema solar y el hombre no existiera, el pensamiento, el espíritu, existirían en Dios. Y así llegamos a la forma suprema que nos presenta el idealismo. Tenemos, pues, que elegir entre Dios y la ciencia. El idealismo, naturalmente, no puede sostenerse sin Dios y, por tanto,
Dios no puede existir sin el idealismo. He aquí exactamente cómo se plantea el problema del idealismo y del materialismo. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o la ciencia? En efecto, Dios es un puro espíritu creador de la materia, una afirmación sin pruebas científicas, materiales. La ciencia va a demostrarnos, por otra parte, es decir, por la práctica y la experiencia, que el mundo es una realidad objetiva y va a permitirnos contestar a la cuestión. ¿Es verdad que son nuestras ideas las que crean las cosas? Tomemos por ejemplo un autobús que pasa en el momento en que atravesamos la calle, en compañía de un idealista con quien controvertimos si las cosas son una realidad objetiva o subjetiva y si es verdad que son nuestras propias ideas las que crean las cosas. No cabe duda que, si no queremos ser atropellados, tenemos que poner mucha atención. Porque en la práctica el idealista se ve obligado a reconocer la existencia del autobús. Claro que, para él, prácticamente no hay diferencia entre un autobús objetivo y un autobús subjetivo, y esto es tan verdad que la práctica demuestra que los idealistas en la vida son materialistas. A tenor de este tema, también podríamos citar numerosos ejemplos en los cuales los filósofos idealistas y los que sostienen esta filosofía no desprecian algunas bases objetivas para conseguir lo que para ellos no es más que una realidad subjetiva. Por eso no existe ya nadie que afirme, como lo hace Berkeley, que el mundo no existe. Los argumentos son ahora mucho más sutiles y menos visibles. Consultar, como un ejemplo de la forma de argumentar a los idealistas, el capítulo titulado El descubrimiento de los elementos del mundo en el libro de Lenin, Materialismo y Empiriocriticismo. De esta manera, según la palabra de Lenin, criterio de la práctica, nos permitirá confundir a los idealistas. Ellos, por otra parte, no dejarán de afirmar que la teoría y la práctica no corren parejas, sino que son dos cosas totalmente diferentes. Más es cierto. Si una concepción es exacta o falsa, solo lo demostrará la práctica, la experiencia. El ejemplo del autobús demuestra que el mundo tiene una realidad objetiva, que no es una ilusión creada por nuestro espíritu. Así las cosas, nos queda por ver ahora, puesto que la teoría del inmaterialismo de Berkeley no puede mantenerse frente a la ciencia y el criterio de la práctica, si cual lo afirman todas las conclusiones de las filosofías idealistas, de las religiones y de las teologías, el espíritu crea la materia. Es verdad que el espíritu crea la materia. Es evidente que para los idealistas, cosa que ya hemos comprobado más arriba, la manifestación suprema del espíritu es Dios. Es la respuesta final, la conclusión de su teoría, y de ahí que el problema espíritu-materia se plantea en último análisis para saber quién tiene razón, en la siguiente disyuntiva, Dios o la ciencia. Afirman los idealistas que Dios ha existido por toda la eternidad y, no habiendo efectuado ningún cambio, siempre es el mismo. Es, en consecuencia, el espíritu puro para quien no existe ni en el tiempo ni el espacio. Es, por tanto, el creador de la materia. No obstante, para sostener su afirmación de Dios, tampoco presentan los idealistas ningún argumento. De suerte que para defender al creador de la materia, han recurrido a toda una serie de misterios que ningún espíritu científico puede admitir. En efecto, cuando nos remontamos al principio de la ciencia y observamos que a pesar de su gran ignorancia los hombres primitivos han hecho brotar en su espíritu la idea de Dios, se constata que los idealistas del siglo XX continúan, igual que los primeros hombres, ignorando todo cuanto un trabajo paciente y continuado ha permitido conocer, porque, en definitiva, para los idealistas, Dios no puede explicarse y continúa siendo para ellos una creencia sin ningún génesis de prueba. De ahí que cuando los idealistas pretenden probarnos la necesidad de una creación del mundo afirmando que la materia no ha existido siempre, y que, sin duda, ha debido nacer, lo que en realidad nos explican es que Dios jamás tuvo comienzo. ¿Qué aclara esta explicación? Para defender sus argumentos, los materialistas, por el contrario, se servirán de la ciencia, que los hombres han desarrollado a medida que lograban hacer retroceder los límites de su ignorancia. ¿Y entonces nos autoriza la ciencia para pensar que el espíritu ha creado la materia? No, de ninguna manera. Porque la idea de una creación efectuada por un espíritu puro es incomprensible, dado que nosotros no conocemos nada acerca de tal experiencia. Para que esto fuera posible, habría sido necesario, como afirman los idealistas,
que el espíritu existiera antes que la materia, mientras que la ciencia nos demuestra que esto no es verosímil, que nunca hay espíritu sin materia. Por el contrario, siempre el espíritu está vinculado a la materia, y constatamos particularmente que el espíritu del hombre está ligado al cerebro, que es el venero de nuestras ideas y de nuestro pensamiento. La ciencia en todo caso no nos permite admitir que las ideas existan en el vacío. En efecto, sería necesario, por tanto, que el espíritu Dios, para que pudiera existir, tuviera un cerebro. Por eso podemos afirmar que no es Dios quien ha creado la materia y por consiguiente al hombre, sino la materia, en la forma del cerebro humano, la que ha creado el espíritu Dios. Más adelante veremos si la ciencia nos ofrece la posibilidad de aceptar un Dios, o creer en algo sobre lo cual el tiempo no haría efecto y para lo cual el espacio, el movimiento y el cambio no existirían. Desde ahora podemos llegar a conclusiones. En su respuesta al problema fundamental de la filosofía. Capítulo 5. Los materialistas tienen razón y la ciencia prueba sus afirmaciones. Los materialistas tienen razón al afirmar. 1. Frente al idealismo de Berkeley y contra los filósofos que se emboscan detrás de su inmaterialismo, que el mundo y los objetos, por un lado, existen sin duda al margen de nuestro pensamiento, y que no les hace falta nuestro pensamiento para existir. Por otro lado, que no son nuestras ideas las que crean cosas, sino que, por el contrario, son las cosas las que nos facilitan nuestras ideas. 2. Frente a todas las filosofías idealistas o porque sus conclusiones llegan a proclamar la creación de la materia por el espíritu, o sea, en última instancia, a afirmar la existencia de Dios y sostener las religiones teológicas, los materialistas, a partir del siglo XVIII en apoyo en las ciencias, afirman y demuestran que la materia es la que crea el espíritu y que no les hace falta la hipótesis de Dios para explicar la existencia de la materia. Observación. Debemos prestar atención a la cuestión de la forma en que los idealistas plantean los problemas. Pues afirman que Dios ha creado al hombre, pese a que hemos visto que el hombre es quien ha creado a Dios. Por otra parte, afirman también que el espíritu es el que ha creado la materia, cuando vemos exactamente lo contrario. He aquí una manera de invertir las perspectivas, que deben señalarse. Capítulo 5. ¿Hay una tercera filosofía, el agnosticismo? ¿Por qué una tercera filosofía? Después de pasar estos primeros capítulos, quizá pueda parecernos que, en definitiva, debe ser bastante fácil reconocernos en medio de todos estos razonamientos filosóficos, puesto que solo dos grandes corrientes se distribuyen todas las teorías, el idealismo y el materialismo. Y que, además, los argumentos que convergen a favor del materialismo, llevan a la convicción de manera definitiva. Diríase que después de determinado examen hubiéramos hallado el camino que conduce a la filosofía de la razón, el materialismo. Pero, sin embargo, las cosas no son tan simples. Pues tal como ya lo hemos indicado, los idealistas modernos carecen de la franqueza del obispo Berkeley. Presentan sus ideas bajo una forma mucho más artificiosa y embrollada por el uso de una terminología nueva, destinada a presentarlas ante gentes ingenuas como una filosofía novísima. Ya hemos visto que, para contestar a la cuestión fundamental de la filosofía, hay dos respuestas totalmente opuestas, contradictorias e irreconciliables. Estas dos respuestas que, por ser perfectamente claras, no permiten ninguna confusión. Ya cerca de 1710, el problema se presentaba de este modo. Por un lado, los que proclamaban la existencia de la materia fuera de nuestro pensamiento, eran los materialistas. Por otro lado, con Berkeley, los que negaban la existencia de la materia y afirmaban que ésta solo existía en nosotros, en nuestros espíritus, eran los idealistas. Pero más tarde, con el progreso de las ciencias, otros filósofos surgieron tratando de medir entre idealistas y materialistas, creando, por tanto, una corriente filosófica que introduce una confusión entre esas dos teorías y esta confusión tiene el origen de su fuente en la búsqueda de una tercera filosofía. Capítulo 4. Razonamiento de esta tercera filosofía. La base fundamental de esta filosofía, que fue elaborada después de Berkeley, consiste en sustentar la afirmación de que es inútil tratar de conocer la naturaleza real de las cosas, en virtud de que nunca conoceremos nada que vaya más allá de las apariencias. He aquí el porqué de que esta filosofía sea llamada agnosticismo, del griego anegación, y gnósticos, capaz de conocer, por tanto. Incapaz de conocer, incognoscible.
Según los agnósticos, no es posible saber si el mundo es, en realidad, espíritu o naturaleza. Claro que es posible conocer la apariencia de las cosas, pero, no obstante, no podemos conocer su realidad intrínseca. Retrocedamos, pues, hasta el ejemplo del Sol. Ya hemos visto que no es tal como lo creían los primeros hombres, un disco plano y rojo. Ese disco era, pues, solo una ilusión, una apariencia. La apariencia es la idea superficial que nos hacemos de las cosas, pero no es la realidad. Por eso, teniendo en cuenta que los idealistas y los materialistas discuten para saber si los objetos son materia o espíritu, si las cosas existen o no fuera de nuestro pensamiento, si nos es posible o no conocerlas, los agnósticos sostienen que nosotros no podemos saber nada con certeza. Únicamente la apariencia de las cosas, jamás la realidad y su esencia. Nuestros sentidos, dicen, nos facilitan ver, observar y sentir. Las cosas, observar y sentir para nosotros, es lo que se llama, en lenguaje filosófico, la cosa para nosotros. Pero, sin embargo, no podemos conocer la cosa independiente de nosotros, con su realidad que le es propia, es decir, lo que se llama la cosa en sí. En efecto, los idealistas y los materialistas que discuten sin cesar, continuamente, estos temas, pueden ser comparados con dos hombres, uno con anteojos azules, y el otro con anteojos rosados, que discurrieran por la nieve discutiendo acerca de su color. Supongamos por un momento que nunca pudieran librarse de sus anteojos. ¿Podrían, no lográndoselos quitar, conocer algún día el verdadero color de la nieve? No, absolutamente no. Pues bien, los idealistas y los materialistas que disputan para averiguar cuál de ellos tiene razón, llevan anteojos azules y rosados, y, por tanto, jamás conocerán la realidad. Tendrán conocimiento para ellos respecto de la nieve, cada uno la verá a su modo y manera, pero nunca conocerán la nieve en sí misma. Tal es el razonamiento de los agnósticos. Capítulo 3. ¿De dónde procede esta filosofía? Los filósofos que fundaron esta filosofía fueron Hume, 1711 a 1776, que era inglés, y Kant, 1724 a 1804, que era alemán. Los dos han querido conciliar el idealismo con el materialismo. Veamos aquí un pasaje de los razonamientos de Hume referido por Lenin en su libro Materialismo y Empiriocriticismo. Se puede considerar evidente que los hombres son propensos, por instinto o predisposición natural, a fiarse de sus sentidos y que, sin ningún razonamiento, o incluso antes de recurrir al razonamiento, siempre suponemos la existencia de un mundo exterior, external universe, que no depende de nuestra percepción y que existiría aun cuando desapareciésemos y fuésemos destruidos nosotros y todos los demás seres dotados de sensibilidad. Incluso los animales están guiados por una opinión de este género y conservan esta fe en los objetos exteriores en todos sus pensamientos, designios y acciones. Pero esta opinión universal y primaria de todos los hombres es rápidamente rebatida por la más superficial, slightest, filosofía, que nos enseña que a nuestra mente no puede llegar nunca nada más que la imagen o la percepción y que los sentidos son tan solo canales, mlest, por los que estas imágenes son transportadas, no siendo capaces de establecer ninguna relación directa, intercourse, entre la mente y el objeto. La mesa que vemos parece más pequeña si nos alejamos de ella, pero la mesa real, que existe independientemente de nosotros, no cambia, por consiguiente, nuestra mente no ha percibido otra cosa que la imagen de la mesa. Tales son los dictados evidentes de la razón. Ya hemos visto que Hume admite, en primer lugar, lo que está en el plano del sentido común. La existencia del universo exterior que no depende de nosotros. Pero de inmediato, seguidamente, se niega a admitir tal existencia como realidad objetiva. Porque para él, esta existencia no es solamente una imagen. Y nuestros sentidos que comprueban esta existencia, esta imagen, no son capaces de establecer una relación, sea cual fuere, entre el espíritu y el objeto. En otras palabras, vivimos en medio de cosas tales como en el cine, en cuya pantalla constatamos la imagen de los objetos, su existencia, pero donde detrás de los objetos mismos, o sea detrás de la pantalla, no hay absolutamente nada. Ahora bien, si se desea saber de qué manera nuestro espíritu tiene conocimiento de los objetos, tal vez se deba bien a la energía de nuestra propia mente, bien a la sugestión de algún espíritu invisible y desconocido, o bien a cualquier otra cosa aún más desconocida. Capítulo 4. Consecuencia de esta teoría.
He aquí una teoría seductora, aunque por otra parte, está muy difundida. Tanto, que volvemos a encontrarla con diferentes formas en el transcurso de la historia, entre las teorías filosóficas, en nuestros días, también en todos los que pretenden permanecer neutrales y mantenerse en una reserva científica. Debemos investigar si esos razonamientos son justos y cuáles son las consecuencias que pueden derivarse de ellos. Si no es absolutamente imposible, como aseguran los agnósticos, conocer la verdadera naturaleza de las cosas y si nuestro conocimiento se circunscribe a sus apariencias, entonces no podemos afirmar la existencia de la realidad objetiva, ni podemos saber si las cosas existen por sí mismas. Si para nosotros, por ejemplo, el autobús representa una realidad objetiva, el agnóstico, por el contrario, nos dice que de ello no está seguro. No se puede saber si ese autobús es un pensamiento o una realidad. Él no puede sostener, pues, que nuestro pensamiento es el reflejo de las cosas. Vemos que estamos en pleno razonamiento idealista, puesto que entre afirmar que las cosas no existen o simplemente que no se puede saber si existen, la diferencia no es grande. Ya hemos comprobado que el agnóstico diferencia las cosas para nosotros y las cosas en sí. Pero el estudio de las cosas para nosotros es posible, puesto que es la ciencia, pero el estudio de las cosas en sí es imposible dado que no podemos conocer lo que existe fuera de nosotros. El resultado de ese razonamiento viene a ser el siguiente, que el agnóstico admite la ciencia, cree en ella y quiere constituirla y como no se puede hacer ciencia más que con la condición de expulsar de la naturaleza toda fuerza sobrenatural ante la ciencia, se declara materialista. Pero, sin embargo, se apresura a agregar que, como la ciencia solo nos da apariencias, esto no quiere decir que no haya en la realidad nada más que la materia, o, inclusive que exista la materia, o que Dios no exista. La razón humana no puede saberlo y no hay, por tanto, que inmiscuirse en eso. Más si hay otros medios para conocer las cosas en sí, como la fe religiosa por ejemplo, el agnóstico no quiere saberlo tampoco y no se adjudica el derecho de discutirlo. De este modo, para la conducta de la vida y para la construcción de la ciencia. El agnóstico es, sin duda, un materialista, pero es un materialismo que no se atreve a afirmar su filosofía y que trata ante todo de no crearse dificultades con los idealistas, es decir, de no entrar en lucha con las religiones. En definitiva es un materialista vergonzante. La consecuencia de todo esto es que, poniendo en duda el valor profundo de la ciencia, no encontrando en ella más que ilusiones, esta tercera filosofía nos sugiere, por consiguiente, no otorgar ninguna veracidad a la ciencia y que es inútil todo esfuerzo por saber algo, por tratar de hacer avanzar el progreso. Los agnósticos dicen, antiguamente los hombres contemplaban el sol cual un disco plano y creían que era la realidad, se engañaban. Hoy día la ciencia nos indica que el sol no es tal como lo vemos y hace lo posible por explicarlo todo. Sabemos, sin embargo, que la ciencia se engaña muy seguidamente, destruyendo un día lo que había construido la víspera. Así suele ser a menudo. Error ayer, verdad hoy, y error mañana. Y así, dicen los agnósticos, no podemos saber, no estamos seguros de nada por medio de la razón. Y si otros medios, aparte de la razón, como la fe religiosa, por ejemplo, pretenden darnos certidumbres absolutas, ni siquiera la ciencia puede impedirnos creer en ellas. De esta manera, es decir, disminuyendo la confianza en las ciencias, el agnosticismo va preparando el retorno de las religiones. Capítulo 5. ¿Cómo debemos refutar este razonamiento? Ya hemos constatado cómo para probar sus afirmaciones, los materialistas se aprovechan no solo de la ciencia, sino también de la experiencia que facilita comprobar las ciencias. Con el criterio de la experiencia se pueden saber, se pueden conocer las cosas. Los agnósticos nos afirman que es imposible constatar que el mundo exterior existe o no existe. Ahora bien, por la práctica, sabemos que el mundo y las cosas existen. Sabemos también que las ideas que nos formamos respecto de las cosas son exactas, que las relaciones que hemos establecido entre las cosas y nosotros son reales. Desde el instante en que sometemos estos objetos a nuestro uso, de acuerdo con las cualidades que observamos en ellos, sometemos a una prueba infalible la autenticidad o la falsedad de nuestras percepciones sensibles. Más si estas percepciones fueran falsas, nuestra apreciación del uso que se puede hacer de un objeto debería igualmente serlo, y nuestro ensayo debería fracasar. Pero si logramos alcanzar nuestro objetivo,
Si observamos que el objeto concuerda con la idea que teníamos de él y responde al destino que queríamos darle, esta es una prueba positiva de que nuestras percepciones del objeto y de sus cualidades están de acuerdo con una realidad exterior a nosotros mismos. Cada vez que experimentamos un fracaso, empleamos generalmente muy poco tiempo para conocer la razón que nos ha hecho fracasar. Advertimos que la percepción sobre la cual nos habíamos apoyado para proceder era o incompleta y superficial, o acoplada con los resultados de otras percepciones, de tal forma que no garantizaban lo que denominamos razonamiento verdadero. Mientras nos interesamos por guiar y utilizar acertadamente nuestros sentidos y de sostener nuestra acción en los límites indicados por las percepciones acertadamente utilizadas, nos damos cuenta de que el resultado de nuestra acción demuestra la conformidad de nuestras observaciones con la naturaleza de las cosas percibidas. Pues en ningún caso hemos llegado todavía a la conclusión de que nuestras percepciones científicamente demostradas produzcan en nuestros espíritus ideas sobre el mundo exterior que estén, por su propia naturaleza, en desacuerdo con la realidad o que haya una incompatibilidad inherente entre el mundo y las percepciones sensibles que nosotros tenemos de él. Volviendo al ejemplo de Engels, diremos, el budín se prueba comiéndolo, proverbio inglés. Si no existiera, o si fuera solo una idea, después de haberlo deglutido nuestra hambre no se habría satisfecho en absoluto. Así, pues, nos es perfectamente dable conocer las cosas, probar si nuestras ideas corresponden a la realidad. Y de igual manera nos es posible comprobar los antecedentes de la ciencia por la experiencia y la industria, que forman en aplicaciones prácticas los resultados teóricos de las ciencias. Si podemos producir caucho sintético, es porque la ciencia conoce la cosa en sí, que es el caucho. Finalmente vemos, luego, que no es ineficaz tratar de saber quién posee la razón, dado que, a pesar de los errores teóricos que la ciencia pueda cometer, la experiencia nos muestra cada vez más la prueba de que sin lugar a dudas es la ciencia la que tiene razón. Conclusión. A partir del siglo XVIII, y según los diversos pensadores cuyas ideas han asimilado en mayor o menor medida del agnosticismo, observamos que esta filosofía es atraída tanto por el idealismo, como por el materialismo. Cubierta con nuevas palabras, como advierte Lenin, sirviéndose de las ciencias para apuntalar sus razonamientos, no hace más que crear la confusión entre las dos teorías, otorgando así que algunos puedan tener una filosofía cómoda que les posibilita para declarar que no son idealistas, porque se sirven de la ciencia, pero que tampoco son materialistas porque no se atreven a sostener sus argumentos hasta el fin, porque no los estiman consecuentes. ¿Qué es, pues, el agnosticismo, dice Engels, sino un materialismo vergonzante? La concepción agnóstica de la naturaleza es totalmente materialista. El mundo natural está totalmente regido por leyes y excluye categóricamente toda intervención exterior. Pero agrega, no disponemos de ningún medio para afirmar o negar la existencia de cierto ser supremo que esté más allá del mundo conocido. Esta filosofía hace el juego al idealismo porque, inconsecuente con sus postulados y razonamientos, los agnósticos llegan al idealismo. Rascad al agnóstico, dice Lenin, y tendréis al idealista. Hemos demostrado que se puede saber quién tiene razón, si el materialismo o el idealismo. Por tanto, ahora sabemos que las teorías que se proponen conciliar estas dos filosofías solo pueden, de hecho, sostener el idealismo, no traen una tercera respuesta a la cuestión fundamental de la filosofía y, por tanto, no hay tercera filosofía. El materialismo filosófico. La materia y los materialistas. Después de haber definido, primero, las ideas inherentes a todos los materialistas, seguidamente, los argumentos de todos los materialistas contra las filosofías idealistas y, por último, el sofisma del agnosticismo, vamos a develar las conclusiones de esta enseñanza y a consolidar nuestros argumentos materialistas aportando nuestras respuestas a las dos preguntas siguientes. 1. ¿Qué es la materia? 2. ¿Qué significa ser materialista? Capítulo 1. ¿Qué es la materia? Importancia de la cuestión. Siempre que tenemos un problema por resolver, debemos plantear las cuestiones muy claramente. En efecto, aquí no es cosa fácil dar una respuesta satisfactoria. Para lograrlo debemos plantear una teoría de la materia. Por lo general, la gente piensa que la materia es lo que se puede tocar, todo lo que es resistente y duro. En la antigüedad griega la materia se definía de ese modo. Pero hoy día sabemos, gracias a las ciencias, que eso no es exacto. Capítulo 2.
Teorías sucesivas de la materia. Nuestro propósito se funda en dar a conocer en la forma más sencilla las diferentes teorías relativas a la materia sin entrar en explicaciones científicas. En Grecia se tenía la idea de que la materia era algo duro, que no podía fraccionarse hasta el infinito. Pues llega un momento, se decía, en que las partes ya no son divisibles, partículas a las que se les ha llamado átomos, lo que quiere decir indivisibles. Por ejemplo, una mesa es, entonces, un conglomerado de átomos. Se creía también que esos átomos eran semejantes unos de otros. Había átomos lisos y redondos como los del aceite. Otros rugosos y torcidos, como los contenidos en el vinagre. Demócrito, filósofo materialista de esa época, que sostuvo esa teoría, es el primero que trató de dar una explicación materialista del mundo. Creía, por ejemplo, que el cuerpo humano estaba formado por átomos gruesos, que el alma era un conjunto de átomos más sutiles y, como admitía la existencia de los dioses, sin embargo, trataba de explicarlo todo con su actitud materialista. Afirmaba que los dioses estaban formados por átomos extrafinos. De ahí, pues, que los hombres hayan tratado de explicar, desde la antigüedad, qué es la materia. La Edad Media, sin embargo, no aporta nada nuevo a la teoría de los átomos dada por los griegos. Únicamente en el siglo XIX esta teoría se rectifica profundamente. Se admitía que la materia se dividía en átomos, que estos últimos eran partículas muy duras que se atraían unas a otras. Se había desechado la teoría de los griegos, y esos átomos ya no eran rugosos, torcidos o lisos. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal o Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.